puntos importantes del día de hoy que ya hemos citado y por los que ofrecemos la Eucaristía, Día de la Mujer en Honduras, también pues los nuevos cargos municipales y legislativos a los que encomendamos. Palabra. Hoy en la Iglesia Universal, tercer domingo tiempo ordinario, es el Domingo de la Palabra de Dios, instituido por el Papa Francisco con el fin de dar importancia que tiene a la predicación, a la enseñanza, a la proclamación de las Sagradas Escrituras. El lema de este año es: la palabra de Dios habite en vosotros. La palabra de Dios habite en vosotros. Está tomado de Colosenses 3:16. El Evangelio que acabamos de escuchar se nos cuenta cómo Jesús, una vez instalado en Cafarnaún de Nazaret, que era más pequeño y más aislado, va a Cafarnaún junto al lago. Tenía unos 1000 habitantes, pero era un lugar como de paso, pasaba mucha gente. Y hace referencia las Escrituras a una frase, dice: territorio entre Zabulón y Neftalí, como haciendo referencia a la apertura que tenía geográficamente la ciudad de Cafarnaún. Pues allí empezó a predicar. Asimismo, el texto concluye diciendo que Jesús enseñaba en las sinagogas y que proclamaba a las gentes la buena noticia. También se dice, muy importante, que curaba a los enfermos de sus dolencias. Un paréntesis: la persona enferma no solamente tiene un tema viral, un tema puramente médico, también tiene varias dolencias, dolores, soledad, aislamiento, preocupación, carestía. Jesús curaba a los enfermos de sus dolencias. La curación integral de la persona. Palabra y obra de Jesús siempre iban unidas, de manera que al poner hoy nosotros el énfasis en la palabra de Dios, de ninguna manera olvidamos la aplicación práctica y caritativa de la misma. En definitiva, no hay o no debe haber distinción entre palabra y obra, entre fe y vida, entre lo que se dice y lo que se hace. Porque el Evangelio no es una idea, es una persona, Jesucristo. Como decimos, el pasaje de Mateo aparecen hoy en 3 expresiones relacionadas con las palabras. En este texto: predicar, enseñar, proclamar. Es un pasaje muy bonito, muy rico. Vamos a centrarnos nosotros solamente en estas 3 palabras ahorita. Predicar, enseñar, proclamar. De alguna manera expresan facetas cercanas, relacionadas entre sí. No vamos a olvidar que la palabra siempre precisa escucha, interiorización y aplicación. Es decir, antes que la palabra, antes que por la boca, tiene que pasar por el oído, el corazón y las manos. Eso es lo que le llamamos coherencia entre fe
y vida, entre lo que digo, pienso y hago. Se nos dice que Jesús predicaba el arrepentimiento porque está cerca el reino de Dios. Predica, muy bien. ¿Qué predica? Arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino está cerca, que es una forma de llamarnos al cambio de vida. Y eso lo hace Jesús. La palabra de Dios nos interpela siempre, a todos, a cada quien en su situación, en su momento. Así es la palabra de Dios. Nos interpela interiormente a reconocer nuestros errores, los ilumina y nos pide un cambio de conducta. En segundo lugar, dice que enseñaba. La enseñanza que nosotros solemos identificar generalmente con la formación cristiana. Sin duda hay muy buenos catecismos, textos catequéticos, pero siempre el texto primordial de la catequesis es la palabra de Dios, que nunca debe faltar para iluminar y fundamentar una instrucción. Por ejemplo, la homilía de alguna manera también debe ser también en parte catequética y siempre debe ser bíblica, debe ser resonancia, acercamiento de la palabra. Recordemos pues que Jesús, sus palabras no eran una teoría abstracta, sino que partía de la experiencia de las personas, iluminaba situaciones muy concretas y solía ir acompañada de referencias bíblicas que explicaba y actualizaba. En tercer lugar, se nos dice aquí y en muchos pasajes que Jesús proclamaba la buena noticia del reino de Dios. El término clamar, expresa énfasis en algo que se dice públicamente. La Santa Misión. Vamos a proclamar, a decir, para que se oiga con respeto y con amabilidad, pero que todos puedan escuchar la buena noticia del reino de Dios. De alguna manera y a modo de sencillo resumen, la palabra de Dios, como el propio Jesucristo hizo, llama a rectificar, introduce en la verdad y llena de alegría y esperanza a los oyentes. Predicación, enseñanza y proclamación. Recordando al Papa Francisco, pero retomando el propio Evangelio, buena noticia, predicar, enseñar, proclamar, es una alegría para quienes reciben el anuncio, pero sobre todo para quienes lo comparten. El lema para este Domingo de la Palabra, como ya hemos dicho, es: la palabra de Dios habite en vosotros. Que efectivamente las lecturas bíblicas que escuchamos cada domingo entren y permanezcan con nosotros para que las meditemos y profundicemos toda la semana. El mejor ejemplo es María. A través de ella, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Que la palabra de Dios habite en cada uno de nosotros para que todos seamos sostenidos y moldeados por la palabra.